¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Qué cuentan? Así arrancamos. ¿Quién es el que saca fotos allá atrás? ¿Quién es? ¿Con quién vino? ¿De quién? ¡Qué bárbaro! Los community manager. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Acá laburando. El lunes. Todo. Llueve absolutamente todo. Gracias por estar ahí. La verdad que tenemos un gran programa por delante. Han pasado de todo. En la Argentina siempre pasa de todo. Intratables en Suecia sería imposible. Pero en la Argentina todo es posible. Tenemos un país apasionado, apasionante, divino, espectacular, pero con algunas cosas que nunca terminan de cerrar, ¿no? Uno cuando repasa algunos índices, la verdad que estamos en graves problemas. Ojalá algún día estemos mejor. Es lo que nos merecemos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. A reírse ahora, aprovechar un poco, mostrar esos dientes, a ver. Alegría. Vamos. Sí. Yo le mando un saludo a mi dentista, doctor Sechi. Diente, ¿verdad? Muy bien, Muchas gracias. Impecable. Ustedes, a ver los dientes de ustedes, muestren los dientes, a ver. Es el único momento que van a mostrar los dientes en este programa. No tenemos hecho Yo tampoco tengo, son mis dientes. está bien, como dijiste. Y... No, dentista porque voy a hacerme limpieza. El mejor de todos igual, pero. Saludo, doctor Sechi. ¿Johnny no se ríe? Sí. Estamos bien de dientes, creo. Bueno, por ahora. Bueno, por casa, déjalo pasar. Igual después se muestran los dientes, pero de otra manera. Sí. Buenas noches, los saludo. Acá hay otra que saca foto. ¿Quién es la que saca foto allá atrás? ¿Quién es? ¿Con quién viene usted, señora? La mamá de May. ¿Con quién viene usted? Ah, la mamá de May, ok. Es de las nuestras. Puede. Bueno, saludo y gracias por venir a todos los invitados que tenemos hoy. Muchísimas voces y por supuesto la tuya, que es la protagonista. Arrancamos con los 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Se cumplieron. Gobierno de Cambiemos. Hubo un cambio, para bien, para mal. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Estás de acuerdo o no? Hubo números también en cuanto a la imagen positiva del gobierno, en realidad del presidente de la Nación. Algunos números que lo benefician, otros que restan. Pero en definitiva vamos a hablar de balance. Ya a 2 años podemos hablar de algunas cuestiones dignas de hacer un balance. Macri presidente. 2 años. El 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri se convertía en la personalidad política más importante del país. ¿Cuánto cambió la Argentina en estos 730 días? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Si de entrada hablábamos de lo mal que estaba el país, que en la superficie no se veía. Yo siempre dije que el mérito de los argentinos es haber entendido que estábamos en una crisis profunda sin haber caído en la crisis profunda. Que un metro más caíamos en un precipicio. ¿Usted cree que al fiscal Limas lo mataron? La verdad que a esta altura, sí. ¿Y cómo sucedió? Hoy la ventaja que tienen los jueces y los fiscales es que tienen total libertad para investigar. Argentina tiene mucho déficit fiscal, mucho déficit comercial. Hay gente que se pregunta si esto no va a estallar. Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Y tiene que haber una actitud del dirigente y del ciudadano de demandar por austeridad. Muchísima gente pregunta si la señora de Kirchner debiera ir presa. Tiene muchas denuncias y ya tiene que ir y someterse a la justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El presidente no tiene por qué meterse en eso. Desde el odio y el resentimiento no se construye. Yo creo que ha sido una herramienta importante en el liderazgo de Cristina Kirchner, en la cual yo no creo. Yo creo todo lo contrario. Yo creo en el amor. El presidente Trump se le parece mucho a la señora de Kirchner. No se me ocurre nada más distinto a él que a usted. No, yo me llevo bien. ¿Va a buscar su reelección? Estoy listo para continuar con esta tarea, si así lo demandan, pero no es el momento de hablar, falta mucho. 2 años del gobierno de Mauricio Macri y del gobierno de Cambiemos. Quiero balances. Ya a 2 años uno puede hacer balances. Por favor, Viale, buenas noches. Sí, fue impactante esa frase, ¿no? Cuando Longobardi le preguntaba, bueno, no va a estallar todo si corregimos el rojo fiscal. Fue muy fuerte. Haciendo balance, ayer Poliarquía publica una encuesta sobre los 2 años de gobierno de Macri en el diario La Nación. Le preguntan a la gente cómo califica la gestión. Y la gente contesta positiva en un 47%, negativa en un 31% y regular en un 22%. Pero es curioso porque le preguntan sobre el país y personalmente cómo te está yendo a vos. La gente a nivel país dice que mejoró 46% y empeoró 38%. Pero cuando van a la situación económica personal, la mayoría dice que empeoró. Mirá qué curioso, dice 41% está peor y solo 21% está mejor. Le piden una nota del 1 al 10 promedio y la nota que sale es 5,50.
A los votantes de Cambiemos del 2015 le ponen 7,10 a este gobierno. Los votantes de Massa del 2015 le ponen 5,6. Y los votantes de Scioli de ese momento le ponen 3,4. Y después sería interesante para desarrollar, hay una nota de chequeado.com que le va contando, María Julia lo tiene, las promesas a Macri. Solamente te titulo. Macri logró cumplir, según chequeado, por ahora el 10% de las promesas de campaña. Sobre 20 que seleccionaron ellos, 2 fueron cumplidas, 6 están en proceso de ser cumplidas adelantadas, 10 están muy demoradas y 2 están incumplidas. Después vamos a desarrollar cuáles. Gaveta, lo saludo. Hola, ¿Cómo le va? buenas noches. Balance a 2 años del gobierno de Mauricio Macri. A esta altura, el año pasado estábamos, ¿se acuerdan con la nota que le ha puesto el padre? Claro. Y todo el mundo evaluaba. Después de pedir una Nota. nota, ya Y 2 él años. mismo, ¿te acordás? Había Sí, puesto 8. lo escucho, por favor. Hay dos maneras de analizar lo realizado hasta ahora por el gobierno de Mauricio Macri. Una es tener en cuenta la situación que recibió, que como él mismo viene a decir es muy grave. La otra es analizar lo que ha hecho concretamente, ¿no? Entonces ahí ya la cuestión se reduce a definir si el tiempo que ha tenido es suficiente para resolver problemas tan graves. Dicho esto, yo personalmente creo que estamos en un nuevo eslabón del círculo vicioso en el que se desenvuelve el país desde hace muchos años. ¿Cuál es? Por un lado, un gobierno distributivo que al mismo tiempo profundamente corrupto y que maneja mal la economía, el gobierno populista típico, y después un gobierno liberal que es bastante más serio en el manejo de la economía, pero que aplica recetas liberales o neoliberales que vienen fracasando en todo el mundo desde hace años. No olvidemos que la crisis internacional está instalada en el corazón del sistema, en Estados Unidos y en Europa, desde 2008, en el sistema financiero mundial. En fin, es un tema muy largo, no lo vamos a tratar aquí, pero redondeo. Gobierno populista, distribucionista, altísima corrupción, lo que hemos visto, y luego gobierno neoliberal que trata de hacer las cosas a su manera, según la teoría liberal y demás, que en otros momentos de la historia ha funcionado, no solo aquí, sino en otros países, pero que ahora viene fracasando en todas partes. Entonces, veremos qué pasa. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bueno, coincido, se venía hacia el abismo, heredó el gobierno una situación desastrosa y el balance a 2 años, que es un balance temprano, pero hay tiempo para hacerlo, ¿cuál es? Políticamente acaba de haber elecciones, ganó con un triunfo extraordinario para sus expectativas. Si hubiese ganado las elecciones, se garantizaba 2 años, los 2 finales, tranquilos. 2 años de gobernabilidad. De la forma en que ganó, en realidad ganó 4 años. Virtualmente ha ganado la reelección y los 2 primeros años. Ya decís que... Sí, virtualmente tiene, tanto? si no pasa una catástrofe, tiene ganado. Tiene ganada la reelección. Porque en el frente político del que estamos hablando, lo interesante es ver qué hay. A menos de 2 años, gana las elecciones de la forma que lo gana, ha derrotado al peronismo, ha derrotado a Massa, ha derrotado todo lo que se le ha puesto enfrente, ha derrotado a Cristina, no se ve aparecer en el peronismo ninguna figura que vaya a reemplazar el liderazgo de Cristina, que Cristina es una mujer que tiene, una dirigente que tiene un techo muy bajo, pero un piso muy alto. Y todavía puede hacer mucho. A ver, pero para que creo que coincido plenamente con vos cuando decís que yo creo que a mí me parece que acá pasó algo con la oposición. Sí. Es decir, no salió ningún cuadro nuevo. Yo esperaba que estas elecciones descollara a alguien nuevo. Y me parece que es donde gana Cambiemos y donde se maneja más tranquilo. No sé si es bueno o es malo para el país, sí, el tema de la oposición, ¿no? Y el contraste, sí, Santi, porque también recordemos que más allá de la oposición estar totalmente fragmentada, mucha gente creo que le tiene un tremendo aguante al gobierno, que a diferencia del balance del año pasado, como bien plantean aquí, la diferencia está que votamos hace un mes y medio. El año pasado, cuando hacíamos la evaluación,
lo hacíamos desde otro lugar, ahora hay una elección que marca el resultado del país. Pero el contraste tiene que ver con la posibilidad que hubo con el regreso de Cristina Kirchner. Entonces yo creo que se nacionalizó una elección donde Cristina era provincial ante el temor que Cristina pueda regresar. Diego. Han sido 2 años muy difíciles, yo no comparto... Aquí quiero aclarar algo para volver loco todo el fin de semana. Vos nunca dijiste que ve que salía a matar macrista y jamás, todo eso. Bueno, está sí. photoshopeado, como han hecho. Horrible, horrible. No, eso, jamás, aparte, sí, si lo horrible. dije acá y si no me dicen... No, pues digo, ¿cómo se me ¿Sabes pasó? que yo me enteré Sí. hoy, cortito, durante a mí también me vas a fusilar, yo digo, no entendía por qué. Y lo Pará, dejá no sé pasar. si tenés la captura, para que lo quiero aclarar, Claro, porque volvieron pero locos durante todo el fin de jamás, semana. aparte, pero Una es- supuesta captura, un dicho de Diego que teóricamente... No, han ibas- inventado mucho. La verdad fue bastante molesto estar todo el día recibiendo cosas eso y que me hospedé en un hotel de 14.000 Lo mismo hizo pesos. Cristina Kirchner No, conmigo. pero digo, estuve en Paraná y de lo mismo que se quejan los macristas, me termina hostigaron. siendo No, pero igual. aparte de un absurdo, es un hotel de Los 14.000 fanáticos, ¿no? pesos Sí. en Paraná, que no existe, era 1.400, pero no importa. Sí, hay que dejarlos pasar, es gente... Pero quería aclarar esto, que nunca lo dijiste. No, Diego. no, Sí, jamás, por favor. jamás. Sino alguien que ¿Dónde diga salió, cuándo. Diego? ¿Dónde salió que un tuit? ¿Fue Sí, eso? obviamente por redes sociales, pero No hubo una campaña. se Sí. viralizó de una forma, fueron muy molestos. Se ve que están molestos. A ver, para que que un punto, porque yo metí la pata con esto que lo adelanté. Claro, mostralo. No sé si tenemos la captura. Supuestamente Diego había hecho un textual en este programa, por eso lo crearon en este programa, que había que salir a si le tocaban a Cristina iba a salir a matar macristas, una cosa así. Jamás, diría, aparte imagínense el escándalo acá mismo que hubiese sido. Supuestamente, pero aparte un graph puesto con eso, un Es muy textual. fácil photoshopearlo, lo hicieron. ¿Te acordás que Pero ¿sabes lo que pasa con estas cosas, Diego? ¿Sabes lo que pasa con estas cosas? Esto es hasta que lo levanta un medio importante. Sí, y después queda ya. Sí, por lo eso que pasa es que tampoco claro. sé qué hacer bien contra todo eso. ¿A quién? ¿Cómo haces? Tenés que Imposible. simplemente dejarlo La pasar. Bueno, lo explicás acá y Decís que listo. no fuiste y Lo explicás acá y chau. Está, listo, aclarado entonces. Sí, soy crítico, digo, hay cosas que me parecen que han sido muy difíciles de superar. Sí hay que cuestionar, no sé, digo yo, la legitimidad de este gobierno, más allá del voto. Ha ganado ahora nuevamente en 2017, pero en 2015, de estas promesas incumplidas, hay muchas que son importantes, que la gente ha confiado en este gobierno y que no las ha cumplido. Digo, eliminar ganancia. Han dicho, vamos a eliminar ganancia. Lo dijeron textual, no es que era un verso. Y no la eliminaron. Vamos a construir 3.000 jardines. Díganme cuántos jardines. No, al final eran aulas. Vamos a pobreza cero. Bueno, en realidad era un concepto. Han mentido en la propuesta que han hecho. Entonces, es como que Santiago le diga a los dueños de América, yo voy a hacer un programa donde voy a presentar a los panelistas, voy a conducir, voy a vender bien los comerciales, y después cuando cuando agarra el programa, se abre una cerveza y se la pone a tomar en el piso y tira pirotecnia. No lo van a dejar porque le mintió con la promesa que había hecho. Bueno, acá pasó lo mismo. Lo raro, y acá donde el argumento, digo, lo tendremos que analizar, volvieron a ganar en 2017, que eso es lo raro. Le mintieron y a la gente parece que le guste que le mienta. Inflación, pobreza, la pobreza creció. No eliminó ganancias, eliminó fútbol para todos. Ya pasaron 2 años, creo que no es poco tiempo. Es momento ya de hacer un balance de lo que ha sido y lo que puede venir. Y lo último, me preocupa muchísimo lo que resaltó Jonathan, acá y que lo hizo también en su programa de radio, de la frase con Longobardi, de la fragilidad de este gobierno. Si no bajamos el déficit, si no hacemos lo que yo digo, que es ajustar, lamentablemente con los abuelos y con todos, esto explota. Si no hacemos lo que yo digo, ahora, si hacemos lo que yo digo, nos ajustamos todos, ajustamos y tal vez entonces nos salvemos. Si no nos ajustamos, ningún gobierno hubiera podido salir adelante. Vos podés discutir qué clase de ajuste, más para un sector, más para otro, pero claramente hasta Scioli hubiera tenido que hacer un ajuste. Para mí, en modo de ver, el gobierno salió bastante bien y creo que la sociedad por eso lo avaló, porque es consciente de que veníamos de una situación difícil. Quizás la gente no entendía muy bien cuál era la situación difícil. Si no nos explica que le hubieran dado el voto positivo, o sea, el voto de las últimas elecciones, cuando, coincido con vos, fue un año muy duro, donde hubo pérdida de poder adquisitivo, 2 años, pero me refiero a las elecciones, un año y pico, Mi voto no donde es positivo. también hubo pérdida de puestos de trabajo, donde la economía no creció tanto. Ahora, se ve que la sociedad de alguna manera entendió que lo que teníamos antes en algún punto era insostenible. Si no, no podés explicar por qué lo apoyaron. Ahora, también lo que se viene no va a ser fácil. Seguramente, y en esto fue muy concreto, Lili, ¿cuándo Macri. empiezan las buenas Fue noticias? muy Yo pregunto, concreto. ¿cuándo vienen las buenas Dijo, te noticias? digo, yo te termine anuncio de lo que va a arreglar el hacer, no te quilombo estoy que diciendo si me parece bien o mal, te estoy diciendo.
Macri dijo, si no ajustamos el déficit, esto no se sostiene. ¿Por qué? Porque la orden es, basta de seguir tomando deuda, porque claramente no se va. Yo creo que lo más importante de este periodo es que el año que viene se cumplen 90 años de que terminó el último presidente no peronista, Marcelo T. Alvear, y con las 2 elecciones ganadas este año demuestra que va a terminar el mandato. Habrá que ver si es reelecto, ¿no? Y que hay gobernabilidad. Es decir, el contraste tan grande acá de los sectores kirchneristas y de izquierda, como que es un gobierno que cae en cualquier momento, digo, el contraste con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Donde directamente se cae a pedazos. ¿Crees que lo hace más fuerte? Ese contraste, porque yo creo que gobiernan por contraste, digamos. Sí, pero digamos que tienen gobernabilidad, que los planes sociales que dijeron que los iban a tirar todos abajo, en realidad siguieron y se redoblaron y se universalizó la asignación por hijo y me parece que se puso en práctica la obra pública y eso está generando changas en la provincia. Volvieron las changas. Obviamente que lo peor, y el presidente lo reconoce, es el déficit fiscal y habrá que ver, la prueba mayor es si puede sacar, digamos, el nodo de este gobierno, que es lo que presentó en el CCK después de ganar las elecciones, la reforma tributaria, previsional y laboral. Sí. Esas reformas fueron incluidas en el temario del llamado a sesiones extraordinarias que fue conocido hoy. También uno sobre el tema de ganancias, que es una de las promesas incumplidas de las que mencionaba Jonathan. La oposición sigue sin encontrar un solo líder, pero sí está en acuerdo o logra, este gobierno ha logrado llamar a diferentes consensos para lograr sacar leyes que ha decidido, con las que ha decidido avanzar este gobierno. En ese sentido, políticamente ha tenido una estrategia eficaz y eficiente para los objetivos que se ha planteado este gobierno. En la macro de lo general económico, en la macroeconómica, este gobierno insiste con lo que nosotros tenemos como, se nos eriza un poco la piel, la teoría del derrame, la cuestión del saneamiento de la economía, que las inversiones lleguen, que el trabajo genuino realmente se produzca y que eso haga crecer la economía. Eso todavía está pendiente. Es muy importante lo que está sucediendo ahora con la titularidad de Macri en la Organización Mundial del Comercio y con lo que está sucediendo en Buenos Aires en este momento, cómo el mundo nos mira, pero faltan las inversiones y además, ¿qué va a pasar con las reformas que se están planteando en el Congreso? Pero digo otra cosa, el ajuste tan mentado y tan publicitado de este gobierno, el ajuste de la política, hay que mirarlo muy de cerca y ver si efectivamente no queda solamente en una pantalla, porque lo que ha sucedido hasta ahora es solamente que el gobierno ha ampliado el gasto público, y no lo digo solamente por las cuestiones asistenciales, que son muy necesarias por las cifras de pobreza que ya conocemos, sino también por la planta política y por las unidades políticas que el gobierno sigue sosteniendo como si fuese un gobierno populista. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Somos hechos, sí, por favor, Pegasoni. Se empezó un camino nuevo, un camino distinto en la Argentina. Falta mucho por recorrer, el presidente mismo lo ha dicho, pero lo importante es que se comenzó. Y esto no es menor, un país que durante tantos años estuvo acostumbrado a la mentira, a solucionar, el Estado gastaba más de lo que recaudaba y eso se solucionaba dándole a la maquinita. Hoy también, ¿eh? Y ahora no está pasando eso. Justamente todo lo que está haciendo en economía el presidente es para sincerar la economía. Y de ninguna manera es un gobierno liberal, al contrario, en todas las áreas, no solo sociales, sino también productivas, hay una muy fuerte intervención del Estado, en las pymes, ni hablar en la asistencia social. Entonces hay una fuerte intervención del Estado y eso es muy importante porque yo diría que más bien es desarrollista y lo que se está buscando es el cambio de las inversiones. Yo cuento una pequeña anécdota. Vengo recorriendo el Parque Industrial de Almirante Brown, que es el segundo más grande del país, prácticamente todas las semanas. Todas las pymes de 50, 100 y 200 empleados, todas están invirtiendo, modernizándose, todos les está yendo mejor que el año pasado y todos están tomando personal. Eso es lo que vi con mis propios ojos. Entonces, me está diciendo que estoy falseando yo la verdad. Lo que vi es eso. Y fábricas de válvulas, fábricas de blindajes, fábricas de tableros eléctricos, fábricas de placas de Durlock. Carlos, lo que no podemos discutir, y esto se lo voy a discutir a muerte,
el gobierno anterior emitía. El gobierno actual toma deuda. Entonces no digamos que estamos... No, pero perdón. Gastamos más de lo que recaudamos. Y lo dijo Macri en la nota con Marcelo Longobardi. Eso es inviable. En algún momento, si vos no ajustás los números, estás listo. Pero el presidente que lo está diciendo, lo que pasa es que se está buscando un camino gradualista. Bueno, justamente, pero no hay superávit, es lo que la situación social A ver, un minuto, sí. Buenas noches, Santiago. Yo lo que creo, que me parece que en estos 2 años de gobierno, la gente puede ser que haya necesitado, digamos, un cambio que es la democracia de la alternancia, digamos, de lo que son los partidos y las referencias. Ahora, en la economía, me parece que había puntos y pilares de acuerdo, que fue la campaña que dijo que iba a respetar el tema de quitar ganancias a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, que iba a generar y aumentar la inversión en ciencia y tecnología, y lo que era el ARSAT, aerolíneas, YPF, y todo eso, Santiago, lo que estamos viendo ahora es que están haciendo exactamente lo contrario. Y fíjate a lo que nos llevan, a que el ajuste lo tengan que pagar los jubilados, porque estos 100.000 millones que le sacan en el Fondo de Sustentabilidad para los jubilados son los 900 pesos por mes que van a cobrar menos, que van para los intereses de los 200.000 millones que se van en las LEVAX. O sea, lo que estamos hablando del sistema financiero y el nivel de endeudamiento que tiene este gobierno es insostenible en lo que va del año, porque vos le sumás los 300.000 millones de deuda que tiene que se pagar anual en intereses, son 500.000 millones que lo que está claro es que lo van a pagar los trabajadores. Y el kirchnerismo los endeudó con Venezuela y con Irán. Es decir, me parece que una vez por todas hay que decir la verdad. El kirchnerismo desendeudó el país, eso es innegable. A mí me parece, como positivo de parte del gobierno, primero que ganó las elecciones y tiene legitimidad, y segundo que pudo poner en marcha la obra pública. Le costó, pero en los últimos 6 meses ha habido obra pública. Yo como negativo veo 3 cosas complicadas. Una es que suben los alimentos mes tras mes, aumentó la cantidad de gente que no le alcanza para comer, la indigencia. Lo segundo es que nos estamos endeudando de manera muy complicada y estamos tomando una deuda que van a pagar los hijos de nuestros nietos. Y lo tercero que a mí me parece complicado es que el mercado de trabajo no termina de arrancar. Tuvimos un 2016 muy malo, objetivamente. Mejoró algo el 2017, pero la creación de empleo hasta acá es del Estado y de monotributistas. Hay que repensar el esquema, el gobierno tiene legitimidad, puso en marcha la obra pública, pero esta orientación no va a bajar la pobreza ni va a mejorar la realidad social. Vamos al próximo informe, tiene que ver con Aníbal Fernández. Habló de su posible detención. Van a inventar que me encontraron teniendo sexo con el oso Carolina, dijo. Sí, mirá. Polémica sobre ruedas. Los autos que complican a Aníbal. Una fiscal denunció que el ex jefe de gabinete, a pesar de tener inhibidos sus bienes por la causa Cunita, vendió 2 vehículos de su propiedad. ¿Podría quedar preso por esta maniobra? Aníbal se defiende. Dicen, ¿vendió 2 autos? Sí, claro que los vendí. Pero yo pedí la autorización, vendí 2 autos y con esos 2 autos compré uno que es más caro que los 2 autos. De forma tal que yo mi patrimonio lo sostengo y mis ahorros que están en el banco están intactos, no se chocaron nunca, con lo cual yo no me saqué de encima mi patrimonio, al contrario, lo conservo y lo cuido para que no tengan conflicto con ese tema. ¿Esto que trascendió, que el próximo era usted y que lo iban a detener? Sí, es por las causas no, porque es un chiste, las causas no me preocupa nada. Ahora, si mañana me inventan que me encontraron teniendo sexo con un oso Carolina en el Teatro Colón y por eso no está en cana, es posible, el invento va a existir en cualquier momento. Esto se parece mucho al oso Carolina, porque la realidad, que me dicen, porque vendí 2 autos, sí, pero compré otro. Entramos en una suerte de manoseo porque el fin de semana entre Carolina y La Nación se hicieron un festín, enchastrándote con mierda por todos lados, después sacate la voz. Y la realidad es que la Argentina se ha convertido en esto, en un mamarracho. A ver, Gerardo, que conocés los pasos de Aníbal. Ya, yo creo que Aníbal va a tener que responder básicamente por un informe que presentó la Unidad de Información Financiera. Lo presentó Mariano Federici en uno de los juzgados, donde muestra un crecimiento. Hay una causa por enriquecimiento ilícito contra Aníbal Fernández. Se le pidió a la UIF un informe. Ese informe llegó hace poco y muestra, según la UIF, inconsistencias muy importantes en las cuentas de Aníbal Fernández. Me parece que eso lo complica bastante más que esta venta de los supuestos autos que él dice que lo hizo, no para desapoderarse, sino muy por el contrario, para mantener su capital y que eso está vigente en sus declaraciones juradas. Yo insisto,
hay un informe de la UIF que todavía no se ha hecho público, que lo confeccionó Mariano Federici y que me parece que le va a traer muchas más complicaciones porque muestran algunos gastos, por ejemplo, con tarjeta de crédito que hablan de casi $500.000, por ejemplo, por mes, con tarjetas de crédito tanto propias como corporativas, que es un nivel de vida muy importante y que Aníbal Fernández va a tener que demostrar de qué forma él adquirió todos esos beneficios, o por lo pronto cómo llegó a tener tanto dinero para poder tener semejante nivel de vida. De cualquier manera también Aníbal ha sido claramente el hombre, por lo pronto más, yo no sé si prolijo en las formas al enfrentar los micrófonos, pero sí en todo lo que hace a los papelitos que había que firmar en este gobierno. Es difícil que le vayan a encontrar algo muy complicado. Fíjate que hay un montón de causas dando vueltas. Ni siquiera en la del fútbol para todos Aníbal firma las cosas más complicadas. Esa se la dejaba a sus segundos. Y salvo la causa del plan Cunita y este enriquecimiento ilícito, que yo digo, este enriquecimiento ilícito que hay que empezar a mirarla con mucho detalle. Me parece, salvo esas dos, por ahora viene saliendo bastante bien. Carlos. Yo te traje un regalo, vos me decís cuándo te lo doy. A ver, porque vos tiene me decís. que ver con todo lo que estamos hablando, creo, sí. Sí, claro que sí. Gracias, Cristina. De Carlos Raimundo Roberts. ¿Aparece Aníbal acá? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? No te olvides que Aníbal, unas cosas Muchas gracias. que tanto tengo que agradecerle, hace algunos años, en estas columnas de los sábados, irónicas, con humor, con un poco de ficción, ficciono una reunión en la Quinta de Olivos, en la que estaba él, digo que estaba yo también. En fin, ficción, lo de todos los sábados. Y me desmintió, me dijo que no se había hecho esa reunión. Un escándalo nacional, porque era el jefe de gabinete. Un colega de Clarín le dijo a Aníbal, lo único que te falta es que desmientas a Harry Potter, digamos, ¿no? Bueno, este es Aníbal. Aníbal es un tipo, lo escuchábamos recién, yo creo que está a sueldo de Durán Barba. Si no nos explica las barbaridades que dice. Todos los partidos políticos del mundo y los gobiernos siempre tienen tipos marginales para trabajo sucio. Es horrible, es espantoso, pero lo tienen todos los gobiernos. Pero ningún gobierno convierte a esos tipos marginales, lumpen, no los convierten en jefe de gabinete, ministro del Interior, ministro de Justicia, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo no lo acusé de narcotraficante Aníbal Fernández. Lo acusó Domínguez, que era su contrincante en la interna del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, que siga hablando y seguirá mereciendo una buena paga de Durán Barba. ¿Cómo es falso? No, ¿cómo? Al revés. Domínguez se solidarizó y denunció la operación mediática y de hecho hoy se comprobó, no hay ninguna causa con respecto a esa denuncia con relación a Aníbal Fernández. Julián Y lo que Domínguez está sigue pasando diciendo que hoy le robaron la es que elección. están desestimando todas las causas que tiene el oficialismo y los funcionarios y mandando preso a todos los dirigentes de la oposición sin condena. Esto hay que decirlo. Porque es la realidad que estamos viviendo ante un gobierno que está presionando a la justicia de una forma bestial. Y lo dicen ¿Por qué no personajes lo del denuncias en propio la justicia gobierno, si tenés como Elisa pruebas? Carrió cuando denuncia a Angelici. Lo dice Servini de Cubría cuando dice que en 50 años nunca sintió tanta presión. Y se ejecuta con el gobierno cuando intenta poner a 2 jueces por decreto, cuando lo corre a Freire en una maniobra que es una vivada que tanto critica el presidente. Me parece que es muy grave la situación. Camilo, Sería muy importante dato. que si Camilo o la expresidenta de la Nación tienen alguna prueba sobre una denuncia tan importante, teniendo el nivel de funcionarios públicos, bueno, sobre todo Cristina Kirchner, que tiene, haga una denuncia formal en la justicia penal sobre la intervención del Estado o del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pero lo dice Porque la me parece propia Carrió. Me parece que vos no desestimás eso. Carrió lo ha denunciado y después Carrió... Acuerda ese problema que tiene Carrió. Denuncia el tema del blanqueo a familiares. El presidente y el hermano blanquean 600 millones. El primo de Marcos Peña blanquea 100.000 millones y después Carrió no dice nada. Sí, 100 bueno. millones, disculpa. 100 millones. No, ahora sí. 100 millones, ¿Estás 600 hablando millones vos? blanqueó ¿Sabés lo que son el hermano 100.000 del presidente. millones? Y por decreto lo autorizó. Para un minuto. Yo lo que quiero preguntar acerca de Aníbal es lo siguiente. Es una persona que hace mucho tiempo que le viene haciendo muchísimas denuncias. Y la verdad que es una persona que ha sabido sortear. Es muy hábil, a ver, es terriblemente sí. hábil. Subestimar a Aníbal Fernández es un enorme error. ¿Y Boston? Aníbal Fernández viene de la política ya desde su terruño y siempre zafa. Es una persona hábil, es abogado.
Además, él se manejaba solo determinadas cosas, después delegaba. Fíjate que es como bien dijo Gravia, o sea, tiene un montón de, si vos querés, de causas que debiera estar y él prácticamente no está. No, yo digo que la causa Cunita la tiene Bonadío, sepamos leer lo que está pasando, es cierto lo que dice Gustavo, es muy prolijo, es muy difícil encontrarle cosas, pero ante este aluvión de detenciones, nosotros estamos informando, ¿no? Ante este aluvión de detenciones, doctrina Irurzun, lluvia de prisiones preventivas que hay, Cayo Devido, Zanini, Vudú, Delía, Esteche, etcétera. Cristina con pedido de prisión que no se va a dar porque tiene fueros. Timerman, domiciliaria. Hoy lo que hace el abogado de Aníbal Fernández es presentarse en los tribunales, abrió una sombrilla, más que un paraguas, con mucho miedo, ante la denuncia de la fiscal Baigún, que dice que Aníbal violó la inhibición general de bienes. Parecido a lo que había pasado con Manzanares, ¿te acordás? El contador de los Kirchner. Aníbal vende, es cierto lo que dice Gustavo, es chiquito, 2 autos, un BM, una Toyota. Esto podría considerarse como insolvencia fraudulenta, o sea, insolventarse de mentirita, como decía Stolbizer respecto a Cristina. Aníbal no sería el único dentro de la causa, pero yo prestaría atención al desarrollo de la causa Cunita porque están preocupados. A ver, doctor von Rusch, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Lo escucho? A ver, el tema este de Aníbal habría que verlo también. Yo no conozco los detalles de la causa, pero habría que ver cómo hizo para vender si la inhibición estaba inscripta. No sé. ¿Y usted? Pero, yendo en general al tema este, yo lo que noto, y en la actitud de Aníbal, en la actitud de la expresidente, se utilizan estas cosas, ¿no es cierto?, para victimizarse, ¿no es cierto? Y la expresidenta ha dicho que la quieren callar. Yo creo que nadie quiere callarla. Lo que se quiere investigar en distintas causas, por lo menos creo que hay hasta 4 procesamientos, si mal no recuerdo, y hay que investigar si pasó lo que los indicios y pruebas dicen que pasó. O sea, hay cosas que, miren, desde el sentido común, el caso Tesur. Si uno dice, ¿por qué este tema de alquilarle habitaciones a una empresa, a un contratista del Estado y que después no se utilizan? Se utilicen o no, la ley de ética pública, ya desde un punto de vista de ética pública, la ley de ética pública dice que eso no se puede hacer. Exacto. Y la otra mitad de las habitaciones, alquilárselas a una empresa del Estado como era Aerolíneas Argentinas, tampoco se puede hacer. Eso está mal y eso es objetivo. Eso no tiene nada que ver con que yo si la quiero perseguir, si lo quiero callar. No, esos son datos objetivos. Bueno, los tiene que analizar un juez, ¿no es cierto? Tendrá que ver las probanzas, verificar si las habitaciones fueron ocupadas, cómo se hicieron las cosas. Ya hay causas que van a juicio oral. Entonces, no desviemos la atención. Yo creo que el pronunciamiento de Bonadío, uno podrá coincidir o no con el tema de si la calificación traiciona a la patria, es la ¿Está bien o está mal, doctor? Porque es lo que se habla en todos lados. Yo la verdad que no soy penalista, no soy especialista, lo voy a reconocer, pero sí me parece que quizás pueda ser un poco excesivo lo de traición a la patria, pero cuanto menos pareciera que hubo encubrimiento, cuanto menos, ¿no es cierto? Si hay que ver cuáles son las pruebas que hay arrimadas a la cosa, pero si, por ejemplo, supongámonos por un momento, esto se quiso hacer para tener relaciones económicas con Irán, si se firmó ese acuerdo, eso está mal. Sí. Eso está mal hecho. O sea, quiero decir, estoy usando una cosa para hacer otra. Aunque tenga inclusive un propósito, si se quiere, noble. Estoy usando una cosa para la otra. Estoy liberando a determinados acusados de que comparezcan a la justicia argentina. Y bueno, eso no se puede hacer. Ya la justicia declaró que el acuerdo con Irán era inconstitucional. Sí. Me parece que el tema de la justicia es un tema complejo y que además no dejamos de tener doble vara. Una doble vara, recién ahí el amigo decía que hay un montón de gente que está presa sin juicio, sin condena y que podrían estar libres. Y yo, Gaveta me conoce, no tengo ningún amor por los militares genocidas, cero. De todos modos, creo que lo que nos diferencia de ellos es que nosotros no actuamos como ellos. Y no actuar como ellos significa que una persona que está presa tiene que tener los derechos de cualquier persona presa, así sea una persona que a mí no me gusta nada, como puede ser cualquiera de los militares genocidas. Yo 3 números te voy a dar. Hay 147 personas que están presas por
crímenes de lesa humanidad que no fueron condenadas hace 10 años. Esa gente tiene 10 años. Hay 227 personas que están entre 5 y 10 años también sin condena, es decir, que están presos hace... Cuando la ley dice que solamente puede estar 2 más 1, es decir, 2 años y una prórroga de 3. Y después hay 380 personas entre 3 y 6 años. Entonces yo pregunto, una organización de derechos humanos o la gente que tiene, como tuvo este gobierno anterior, una enorme relación con estas organizaciones de derechos humanos, ¿cuáles son los derechos humanos que buscan? ¿Cuáles son los derechos humanos que ellos están dispuestos a defender? ¿Cómo es posible que él diga, y tiene razón, porque a mí no me parece bien que la gente esté presa si no tiene una condena, salvo que existan las 2 causales? Pero acá tenés cerca de 1000 personas que estuvieron entre 3 y 10 años presas sin haber sido condenados. Entonces, en ese momento, toda esta gente que hoy habla y dice y protesta, lo cual yo no estoy avalando lo que hizo Bonadío. Perdón, estoy hablando, esto pasó y no escuché una sola vez. No entiendo, la dictadura no pasa nada, no hace diferencia. Una persona que es un delincuente tiene que ir preso, tiene que ser juzgado y tiene que ir preso si es condenado. Mientras no es condenado, hay un límite que son 3 años. ¿Para qué está el límite ese? Para que los juicios se hagan. Ahora vos no podés tener un tipo 10 años. Gabriel, 10 años. violentaron el Estado de Derecho al instaurar una dictadura militar. Pero eso ¿qué tiene que ver? Entonces vos violentás, entonces vos lo castigás violentando el Estado de Derecho. Entonces somos iguales que ellos. Yo no quiero ser igual que un militar. Yo no quiero ser igual que ellos. Yo no quiero violentar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice que puede estar 2 años más 1, 3 en total. Si acá tenés tipo de 10, eso está mal. Si hay un tipo que tiene 85 años. Bueno, pero estábamos hablando del tema de Aníbal Fernández, ¿no? Y quería hacer una aclaración porque estábamos hablando sobre la causa que según salió hoy en los diarios y trascendió, podría llevarlo, según lo que estábamos hablando, a una prisión. Hoy me comuniqué con uno de los miembros del Tribunal Oral que tiene el caso Cunita, porque el caso Cunita ya está para juicio oral hace un año. Le pregunté por qué si hace un año que está para juicio oral no se produce el juicio oral en el que efectivamente podríamos saber si es condenado o no por los delitos que es acusado y está procesado Aníbal Fernández. Me dijo que habían sido muchísimas las medidas probatorias, entre ellas las del la fiscal que había pedido para que se produzca el juicio oral, o sea, no en la etapa de instrucción, sino en la etapa en la que se lleva a juicio oral, este juez del Tribunal Oral que tiene a su cargo el caso, y preguntándole acerca de la inhibición fraudulenta, de la... División General de Bienes o insolvencia fraudulenta. Insolvencia fraudulenta, me decía que el menos complicado era Aníbal Fernández, que de todos los procesados era efectivamente, como decía Gravi al principio, el que más difícil era enganchar en ese tema y en otras causas también que había actuado ese tribunal, porque había sido efectivamente muy prolijo a la hora de qué cosas firmaba y con qué responsabilidades. Y otro tema, no, sobre el mismo tema, pero otra pequeña opinión que quiero decir, te recomendaría, Camilo, que no vuelvas a hablar del lavado, perdóname, déjame terminar sobre qué lavado de dinero está acusado el actual ministro de Agricultura, Echeverre, y según su propia hermana. Déjame terminar de hablar del lavado de dinero de los familiares del actual presidente. Si querés hablar de eso, habla también de que Florencia Kirchner compró su casa con sedines, que eran el instrumento para lavar dinero que propuso el gobierno a la ley. Acá el presidente tuvo que firmar por decreto la autorización para que sus familiares puedan traer dinero mal habido a evadir un impuesto pero tal vez te a la conviene Argentina. de ese tema porque cuando si no, toda la oposición criticó esa medida, hasta la propia nadie debería comprar con dinero, nadie debería haber entrado al blanqueo si no tenía guita en negro. El presidente por decreto lo autorizó. Es un escándalo eso. ¿Entendés? Nadie debería comprar algo pero con vos estás justificando que se haya podido blanquear dinero por parte de familiares del gobierno. Te dejo hablar a vos solo. No sé, ¿querés seguir? ¿Querés dialogar? Cuando yo hablo, vos vas a interrumpir. Hay una doble vara de denuncia. Solo para cerrar un poco el tema de Aníbal Fernández. Los imputados que tiene el gobierno, mismo los arrepentidos. Vos acá tenés la hija de Momo Venegas, que denuncia al actual titular de la UATRE por testaferro y coimas, y sin embargo la justicia no avanza, muchachos. Igual un corrupto no si exime supuestamente otro es un camino. lavallazo y se quiere una justicia transparente que avance a fondo, ¿por qué no avanza sobre las imputaciones que tiene el gobierno? No exime a otra, es decir, no podemos jugar al truco o al póker con las causas. ¿Sabés lo que a mí me parece? Cada causa es muy delicada, digamos, aquí estamos hablando de una causa. Yo creo que Aníbal, si ha llegado a esta instancia, digamos, entero y libre, no va a ser tan fácil
de alguna manera comprometerlo con alguna cuestión. Por eso me quedé, yo quedo cuando vos lo relacionaste con un lumpen, dijiste. Un lumpen. Sí. Yo pensé que ibas a apelar a otros nombres, no a Aníbal en sí. No, Aníbal. Digo, Aníbal es la morsa, ¿no? Y además, vos lo desmentiste, pero el que lo complicó a Aníbal con el narcotráfico públicamente fue Domínguez. No, perdón, hay un error ahí, Carlos, hay un error. ¿Estás equivocado? Domínguez, en plena campaña, yo también estoy de acuerdo que para dar cátedra de algunos temas hay que estar muy limpio. Y acá en la Argentina hay gente que da cátedra de todo y tiene el pasado acá al lado. Domínguez lo acusó de haberle robado la elección. Pero nunca lo mencionó. No, antes, durante la campaña, no después. Nunca lo mencionó como narcotraficante. Lo que hay que aclarar también en la Argentina, que con relación, por eso digo, ¿cómo? denunció que fue una No, operación yo no miento, ni hago operaciones como hacen otros. Esto es lo que pasó. Para que vos lo reconozcas. ¿Y por qué vamos a acusar a Aníbal Fernández de una cosa que Domínguez no lo acusó? Como inventan, después mienten y la mentira yo queda. digo lo que sé y cómo es. Con relación a las prisiones preventivas, es bueno saber, como dijo ayer el fiscal Campagnoli con Novarecio, que hay un show de prisiones preventivas que se dictan en Comodoro Pi y la gente no se tira por los balcones de Comodoro Pi porque muchas veces hay causas. Lo que hay que explicar es lo siguiente. En el caso de Cristina tal vez no se justifica una preventiva, más allá que sea senadora. En el caso de Devido, el señor Devido hizo desaparecer pruebas de una causa como es Río Turbio para beneficiarse. En el caso del señor Vudú, bien preso está porque intentó con su socio y testaferro también tomar sus bienes y evaporarlos. Entonces no digamos que todas las preventivas son porque los jueces están en contra de ellos. No, para cerrar lo de las preventivas, hay que decir que Bonadío, que perdió tantos años, durante los años del kirchnerismo, distraído, ahora se ha puesto a trabajar. A veces trabaja con exceso. En el caso de la preventiva de Cristina Kirchner, el pedido de prisión preventiva, hay que decir que, aunque uno no hace falta ser ni abogado ni penalista, porque el tema de las preventivas y los dos causales son claros y lo puede entender cualquiera. Peligro de fuga o entorpecer la investigación. En el caso de Cristina, ni entorpece la investigación, porque ya se sabe todo lo que hay que saber sobre esta causa, ni hay peligro de fuga, lamentablemente. No se nos va a escapar. Por lo tanto, eso fue una sobreactuación de Bonadío, el pedido de prisión preventiva de Cristina, totalmente injustificado. Sí. Hay otro aspecto interesante de la cuestión que a mí me parece que es cómo trata nuestra sociedad, cómo tratamos nosotros este tema de la justicia. A mí me gustaría saber si Vaca Narvaja durante el gobierno de Cristina acusó, como está acusando ahora al gobierno de Macri, probablemente con razón, porque en los Panama Papers y en los Paradise Papers han aparecido cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con que eso debe ser investigado a fondo y hasta el final. Ahora, hay una cronología en las cosas. Las causas de Cristina, Vudú, Devido, Aníbal Fernández, que alguna vez se escapó en el maletero de un coche de una orden de detención policial. Que fue confirmado. Por un asesinato. Por un asesinato. Bueno, o sea, tuvimos un jefe de gabinete que se escapó en el baúl. Fue absuelto, hay que decirlo también. De acuerdo, pero en su momento hizo lo que hizo y ahora está acusado de todo lo que está acusado, con pruebas o sin ellas. Lo importante es que nosotros la justicia la analizamos, la aplicación de justicia, la analizamos según la trinchera que ocupemos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Levinas, los genocidas deben ser castigados. Ahora, ¿quién le devuelve a esos detenidos desde hace 10 años los años perdidos si algún día son absueltos por Perdón, falta hubo un caso de reciente de dos pilotos de helicóptero que fueron absueltos. Para cerrar un poco varios el años. tema de Aníbal Fernández, pues esto es información pura, digo. Miren el trabajo que está llevando adelante la Fiscalía 2 de La Plata. 6 empresas la adjudican a Aníbal Fernández, en donde él no aparece, pero aparece gente de su familia, gente que trabajó con él en la función pública, un montón de vínculos, el trabajo está hecho, lo hizo la Unidad de Información Financiera, está en este momento en la Fiscalía. Es una causa por enriquecimiento ilícito, hay una sospecha presunta de que podría haber lavado de activos, es una causa que yo creo que en un mes y medio, 2 meses, vamos a estar todos hablando de eso, mucho más que del plan Cunita y mucho más de lo que probablemente pase este viernes en la causa del fútbol para todos, donde Aníbal quedó complicado por el famoso convenio de Iveco y podrían llegar a procesarlo antes de que llegue la Navidad. Johnny. Con respecto a esto del show de las preventivas, un dato. En las próximas horas, la Cámara
Federal va a confirmar cada una de las prisiones preventivas que dictó el juez Bonadío con respecto a la denuncia de Nisman, que entiendo que ahora vamos a ir a ampliar ese tema. Carlos Zanini va a seguir preso. Héctor Timerman va a seguir con la prisión domiciliaria, pues está muy enfermo, tiene una enfermedad terminal. Autorizado a salir del país por cuestiones médicas. Y sí, porque tiene que hacer el tratamiento correspondiente, como corresponde. Lógico. Luis Delía, Fernando Esteche, Yusuf Khalil y Cristina obviamente no, porque tiene fueros. El juez Bonadío, cuando vos ves el fallo, esas 400 y pico de fojas, pasa básicamente todo en la doctrina de Martín Irursun, que es lo que venimos charlando todos estos días, que dice que es posible sostener que Timerman, Zanini y Cristina, atento a sus vínculos, siendo la última nombrada senadora, etcétera, de continuar en libertad, podrían entorpecer el accionar judicial, así como el descubrimiento de la verdad y la posibilidad de que se llegue a una sentencia condenatoria. Esto lo toma la Cámara, es Irursun, casualmente uno de los camaristas, el que sentó jurisprudencia, y en las próximas horas va a confirmar la prisión Bueno, preventiva. esperen que seguimos con el tema de la justicia de fondo. ¿Qué pasa con nuestra justicia, la justicia en debate y el estado de Delía, Zanini y Timerman? Aquí está el informe, mirá. Causa traición a la patria. Los presos se defienden. Una carta de puño y letra, una entrevista a un diario y un comunicado protagonizado por sus propios hijos. Zanini, Timerman y Delía no se quedaron quietos en este primer fin de semana tras las rejas. Reclamaron su libertad y defendieron a CFK. Las detenciones son una barbaridad. Yo sinceramente creo que rápidamente la cabeza del Poder Judicial debería tomar cartas en el asunto para corregir la arbitrariedad que lleva adelante Bonadío. Tu disparate suena poco. Se están violando derechos gravísimos. Recordemos que hay gente que está privada de su libertad por una causa que no era delito. El estado de salud de Héctor Timerman es sumamente delicado en este momento. Por ello le han dado prisión domiciliaria. Página 12. Héctor Timerman. Todo esto es porque rompimos las normas del establishment. Mi viejo está muy fuerte y estamos fuertes gracias a ustedes, compañeros. Al viejo lo vamos a sacar entre todos. Carta de Luis Delía. Libertad a todos los presos políticos. Luchemos hasta derrotar la dictadura neoliberal conservadora. Ni un paso atrás. La detención de nuestro viejo es solo una página, es solo una excusa para ir atrás de Cristina. Nosotros tenemos que sostener a la compañera Cristina, que es la única que va a hacer la defensa política de estas detenciones ilegales. Bonadío escribió una novela de 80 páginas. El móvil del delito, teóricamente, que nos acusan a nosotros, es hacer que caigan las famosas alertas rojas de Interpol. Bonadío llega a decir que forman parte de la maniobra de encubrimiento Interpol y quien fuera su secretario general, Roland Noble. Tuit de Ronald Noble. Un informe sesgado del juez Bonadío no puede cambiar la verdad. Argentina nunca le pidió a Interpol ni a Timerman que retiraran las alertas rojas de AMIA. Es un estadounidense nombrado por Estados Unidos desde hace 14 años en el cargo. Sin embargo, Bonadío en su resolución dice que nosotros manipulamos al secretario general de la Organización de Policía Internacional para que junto con nosotros engañemos a la sociedad argentina. Bueno, ¿qué pasa con nuestra justicia? ¿Qué pasa con nuestros presos también? ¿Pablo? Sí, yo creo que ahí Bonadío es un tiempista, evidentemente, porque fíjate que desde que deja el poder Cristina Kirchner el 10 de diciembre de 2015 hasta que se presenta en campaña, pasaron casi 2 años, ¿no? Y no pasó nada nuevo, digamos, en esta causa, sea traición a la patria o no, sea un acto de guerra o no, todo lo que Bonadío tenía en su cabeza y que finalmente plasmó en casi 500 páginas, estaba. ¿Por qué esperó justamente a que ella tenga los fueros, ¿no? Hay que recordar que Bonadío fue segundo de Corach en los 90, fue juez gracias a Menem, y es el juez que tuvo más causas, más denuncias en el Consejo para la Magistratura. Además, el tema de traición a la patria, si es cierto que está Cristina, Delía y los demás, bueno, ¿qué les queda entonces a los legisladores que pusieron la firma? Es decir, casi podríamos decir que hay una asociación ilícita, gravísima, ¿no? Evidentemente, primero habría que resolver quién fueron los que hicieron los atentados de manera fehaciente, tanto de AMIA como de la embajada. Y eso no está... pedís nada, vos tampoco decís. Claro, bueno, pero digo, entonces decís que es un acto de guerra de países que no está fehacientemente comprobado. Ahora, que fue una locura en 2013, que fue rapidísimo, que decías, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se llevó al libro cerrado? Buscame las al Congreso? repercusiones Bueno, de ese momento, de lo que pasaba con la firma del memorándum. A ver, un minuto, sí, doctor, por favor. Yo creo que también lo que nos pasa acá, que por ahí, uno piensa por ahí, Al Capone se tendría que haber dedicado a la política, porque por ahí cuando lo metieron preso podría haber dicho que lo estaban persiguiendo.
Sin embargo, lo metieron preso por no pagar impuestos. Acá por ahí, con alguna de estas causas, puede llegar a pasar alguna de esas cosas. Hay causas que, primero, se le echa la culpa al gobierno cuando es evidente que el gobierno parecería que en muchos casos no le conviene, ¿no es cierto?, esta sobreactuación de los jueces. Pero bueno, también hay que decir que yo, de toda la gente que opinó allí, yo no sé si muchos leyeron las 400 páginas del fallo Bonadío. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el fallo está fundado, ¿no es cierto? Y después tiene una cámara que lo va a revisar y va a decir si está bien o está mal. Yo a mi criterio puedo decir que me parece que quizás concuerdo con Carlos en que lo de la prisión preventiva me parece excesivo porque podría haberse limitado a procesarlos y seguir con la causa adelante. Pero bueno, eso me parece que lo dejamos para la Cámara. Carlos. ¿Están de acuerdo conmigo? Una vez. No, yo también suscribo lo que dijo Pablo, ¿no? Hay mucha política metida en el medio de la justicia. Es un espanto lo que está pasando. Era hora de que juzgaran al gobierno kirchnerista, estamos todos de acuerdo, a los funcionarios más corruptos, estamos de acuerdo. Pero ojo con este revoleo de prisiones preventivas. Ojo con esto de usar los tiempos políticos para las decisiones judiciales. Bonadío se encontró unos días antes, según informó La Nación el viernes, Bonadío se encontró unos días antes con Pichetto, el jefe de los senadores del bloque del Senado, el bloque peronista del Senado, y parece haber habido un acuerdo entre ellos para los tiempos. Esto es lo que es un desastre. Necesitamos como nunca una justicia que sea independiente, desligada de lo político. Y es interesante ver esto de la cena con Pichetto, porque si es así, si esta decisión de Bonadío obedece a una especulación política, Bonadío es peronista también. Entonces es interesante porque Pichetto ahora en el Senado la va a tener en sus manos a Cristina, es decir, si ella no hace lo que él dice, estoy esquematizando, él puede impulsar el número necesario en el Senado para que haya un desafuero. O sea que de algún modo Cristina queda en manos del sector peronista. Carlos, pero no pensé, yo me parece que es tan careta toda esta discusión que se lleva todo el tiempo adelante, porque me parece que acá lo que tenemos que saber en profundidad qué pasó en la Argentina, qué pasó con AMIA, qué pasó con el memorándum, qué pasó con esta supuesta relación comercial o no con Irán, nada más y nada menos con lo que significa Irán en el mundo. Digamos, más allá de Bonadío, sí, lo de Bonadío me parece circunstancial a esta altura, pero es tan grave, tan profundo lo que se está denunciando acá, que como argentinos lo que queremos saber es la verdad, no por la lo que pasa, secretario de Interpol. Yo coincido 100% con lo que decís vos. Pero el problema es que este tema de las prisiones preventivas tapa la sustancia, que es lo que vos estás planteando. La sustancia es saber si hubo o no una traición a la patria, saber si hubo o no un encubrimiento. ¿A alguien le importa a los familiares de la embajada, a los familiares de la AMIA? No sé, yo pensaba que solamente me remito al tema AMIA, corro por un segundo a la embajada de Israel. Hay 2 expresidentes en estos momentos siendo juzgados por encubrimiento. Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner. Me pongo en el lugar de un familiar de la AMIA y digo, no solo que no hay un solo detenido, no solo que el fiscal está muerto, el fiscal que investigaba, sino que mis 2 expresidentes, Menem y Cristina, están siendo juzgados por el encubrimiento. Bonadío, si vos lees el fallo, que yo coincido con el doctor, está bien fundado. Vos podés discutir el tema de la prisión preventiva 2 horas. Podés hacer un programa aparte diciendo, che, ¿está bien o no? ¿Es un exceso, como decías vos? Ahora, está bien fundado y da a entender en un momento que los mismos iraníes redactaron el memorándum. Una sola frase muy cortito, dice, conclusión, o Héctor Timerman miente, lo que es grave, o el memorándum de entendimiento fue redactado por Irán y firmado sin más por Timerman. Dice, solo el canciller Timerman le pega con un palo, dice que tiene mínima formación